Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Está con nosotros Daniel Lacalle, economista jefe de 36. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, siempre un gusto estar aquí. Bueno, parecía que iba a ser un lunes negro potente, va relajándose el movimiento inicial o el golpe inicial. ¿En qué contexto se tiene que mover el inversor con la llegada de los aranceles de Donald Trump y qué implicaciones tiene? Bueno, yo creo que lo más importante es que durante varias semanas, tú lo has dicho también, muchos operadores de mercado han estado jugando a la idea de que no va a haber aranceles o lo mismo no se van a poner los aranceles que se han anunciado. Eso es peligrosísimo. O sea, yo lo último que debes hacer en esta vida es, si Donald Trump dice que va a hacer una cosa, apostar a la contraria. Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora es un mercado que se tiene que dar cuenta que por supuesto va a haber aranceles y que además esta vez los aranceles son diferentes, es decir, esta vez los aranceles no son solamente una medida para negociar, sino que hay una decisión empírica de tomar medidas contra países que Estados Unidos percibe que no les están apoyando. Entonces eso yo creo que es importante. Segundo, ¿cuál es la implicación? Pues fíjate, un mercado esperando un fuerte repunte del sector manufacturero, un fuerte repunte de la economía en el año 2025, pérdida de muchos de los riesgos del año pasado, pues hay que recuperar un análisis un poquito más pausado de una economía que va a tener un crecimiento muy pobre y que, por supuesto, estos aranceles, estoy leyendo cosas que alucino. O sea, estoy leyendo a gente decir los aranceles los va a pagar el consumidor norteamericano y a la vez van a destruir la economía de México y de China. Hombre, o una cosa o la otra, ¿no? No, lo que va a ocurrir es que se van a interiorizar y por lo tanto lo que debemos ser es muy cautelosos con los países que van a sufrir esos aranceles. Porque esos países se les están poniendo aranceles porque la administración Trump se ha dado cuenta de los dos talones de Aquiles de muchas de las economías mundiales: la sobrecapacidad y la necesidad de dólares. Entonces, con esos dos factores es con los que va a jugar. Así que mucho cuidado con tener una visión optimista. Acláranos lo de interiorizar. Sí, interiorizar. Mira, tenemos la evidencia empírica que los aranceles que se han puesto desde Estados Unidos, desde el año 2001 al año 2023, el 95% se han interiorizado por parte de los países que los han asumido. Es decir, van a su balanza comercial, ¿no? Van a sus márgenes, van directamente a la línea de flotación de los márgenes de sus empresas, si es que los tienen. Es decir, que no sube precios. No sube precios. ¿Por qué no sube precios? Cuando tú estás poniendo aranceles a países que tienen una necesidad de tener un enorme superávit comercial con Estados Unidos para atraer dólares, ¿qué es lo que pasa? Esos países no se pueden permitir dejar de vender a Estados Unidos y tampoco tienen la capacidad de vender a otros países porque lo que necesitan son dólares, no euros ni ni monedas de otros países. Entonces, lo que Estados Unidos está viendo es que hay un montón de países que, para no caer en un agujero de capital circulante en sus empresas, van a tener que comerse, hablando en plata, los aranceles. Lo hicieron con los aranceles al acero, a los paneles solares, los aranceles desde el año 2001 al 2023, porque claro, aquí parece que es que no hemos tenido aranceles con Biden, que los subió todos y los mantuvo los de Trump. Pero lo que no podemos caer es en el error, una vez analizado eso, de pensar que esto no tiene impacto en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a la debilidad de las monedas de los países emergentes y en cuanto a los márgenes de las empresas en las que invertimos. ¿Qué significa esto para México? Para México, porque claramente... se está hablando de que el peso puede tener un movimiento... Hombre, claro, México es un país en el que lo más importante es la entrada gigantesca de remesas porque con esas remesas, entre otras cosas, sostiene a un peso que no lo ha hecho nada mal en los últimos años relativamente, Pero claro,
En el momento en el que México deje de recibir esa enorme cantidad de dólares, el peso se puede debilitar muy significativamente. Adicionalmente, las empresas mexicanas, las grandes exportadoras a Estados Unidos, tienen un enorme problema de sobrecapacidad y tienen un enorme problema de capital circulante. Por lo tanto, van a tener que asumir esos aranceles porque si no van a tener la capacidad de reducir y muchas de ellas se van a encontrar con problemas. Por lo tanto, yo creo que México es claramente, de todas las economías que se han anunciado aranceles, la más negativamente afectada, China la menos. ¿Por qué? Porque, 10 además. No, un 10 sobre lo que ya tiene, pero para China sobre pero todo... ya lo tenía asumido. Y claro, es que China es un país, cualquiera que conozcamos China, tú conoces China, yo conozco China, China es un país en el que las empresas dicen aquí tengo un aumento de costes de X, eso nunca va por el lado del precio, va por el lado de gestionar sus costes. Los chinos son gestionadores de costes, no son tomadores de precio, ¿sabes? Entonces ellos, son tomadores de precio y lo que son eficientes al máximo. Y lo que van a hacer los chinos va a ser precisamente aprovechar los aranceles no para entrar en una guerra comercial con Estados Unidos, porque China necesita el superávit comercial con Estados Unidos para atraer dólares, sino para quitar cuota de mercado al resto de países que tengan aranceles y que no tienen la capacidad de eficiencia que tiene China. ¿Y Europa qué somos? Porque no conocemos los aranceles, no sabemos si va por países, claro, si va a todo el conjunto europeo, pero lo que ya se empieza a ver, hoy Arcelor sí que estaba cayendo un 9%, veamos la fotografía alrededor de las automovilísticas, veamos la fotografía alrededor del lujo, pero la reunión de Europa es mañana, no hoy. La reunión de emergencia es mañana, hoy están hablando de la OTAN, está calla cala, lo hemos visto, pero es que no hay ni una reacción además tampoco temprana. La reacción de Europa siempre es tarde, para empezar, y luego mal. Primero tarde y luego mal, ¿vale? Pero la Unión Europea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los mayores aranceles a la industria, a la agricultura y a la ganadería europea los pone la propia Unión Europea a las empresas europeas. Eso es lo primero. Entre otros, el gigantesco impuestazo del coste del CO2 que sirve para financiar una burocracia innecesaria. Y luego toda la enorme cantidad de trabas. La Unión Europea puede negociar los aranceles sin el más mínimo problema. Fíjate qué fácil es y qué difícil. Si la Unión Europea mañana dice se quitan los aranceles al automóvil norteamericano, a la ganadería norteamericana y a la agricultura norteamericana, aquí no hay aranceles. Claro, porque esa es la parte que el ciudadano no conoce. Y es que nosotros no les dejamos ni vender coches ni vender prácticamente nada de agroalimentario. Cuando la gente a mí me habla sobre los aranceles de Trump, digo, ¿usted ha mirado por la calle cuántos coches norteamericanos ve? ¿Cuántos GMCs hay? Claro. Dicen, Ford, no, Ford están producidos y hechos, y es una empresa europea. No, me refiero a coches norteamericanos importados de Norteamérica, porque usted se podría importar un coche y si no tuviera aranceles, le saldría mucho más barato que algunos coches europeos, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Aranceles. Es decir, la Unión Europea es una máquina de aranceles, lo que pasa es que lo que hace es utilizar el subterfugio del medio ambiente y de las trabas regulatorias y fiscales. Claro, tú vas a una empresa norteamericana, viene la Unión Europea y le dice, tiene usted que cumplimentar esta cantidad de papeles para exportar. Y dicen, ¿de qué? Esos son aranceles, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene todas las posibilidades para evitar los aranceles, pero la Unión Europea, me temo yo, va a utilizar la excusa de los aranceles para aumentar el proteccionismo y el intervencionismo dentro de la Unión Europea. Hay dos problemas, yo veo dos problemas, no sé cómo tú lo ves tú, pero podemos irnos a una recesión más clara de la que ahora tenemos, sobre todo por Alemania y Francia, pero el resto puede ir a una recesión, podemos perder más o menos un punto de crecimiento de toda Europa, y el otro punto fundamental está a la hora de intentar entender, ojo, porque si hay un movimiento de mayor proteccionismo, ¿cómo puede quedar la economía europea y las empresas europeas en un entorno donde van a tener más parada, sobre todo la llegada de producto exterior? Claro. Aquí, si la Unión Europea se preocupase por el crecimiento, lo primero que debería hacer sería sentarse con la administración Trump y negociar un acuerdo entre las dos partes en el que salgan todo el mundo beneficiados. Y eso se puede hacer antes de ayer. Sin embargo, el riesgo es el que tú dices. El riesgo es que una Unión Europea que está en estancamiento, que estaba en estancamiento en el año 2019 también, eso no se suele decir, y que antes del COVID, ¿no? Y que está en estancamiento con
el mayor estímulo fiscal de los fondos Next Generation de la historia. Entonces, el gran riesgo es el que tú dices, que las estimaciones que tienes en consenso de que el año que viene la Unión Europea va a crecer un 1,5%, el siguiente un 1,6%, un poco de wishful thinking y todo esto, lo tengas que bajar de estancamiento a riesgo de recesión y de ahí a continuar en estancamiento. Eso es una cuestión más. Euro, ¿lo ves en la paridad? Hombre, yo creo que además con un Banco Central Europeo que no defiende el poder adquisitivo del euro y que además tiene que disfrazar los problemas fiscales de Francia, de España y de otros países, yo veo muy difícil, porque además si tiene que las empresas europeas comprar muchos más dólares para atender a esos aranceles, la demanda de euros versus la demanda de dólares se van a dar la vuelta. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Te vemos esta noche en Money Markets. Muchas gracias. Buen día, buen negocio. Buen negocio. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts.